El domingo pasado comencé este mensaje y como era un poco largo, lo dividí en dos partes. La primera parte, el mensaje le llamé ¿con quién duermes tú? Y la primera parte vimos con las mujeres que venían a la puerta del templo, los hijos de Elí. En el mismo templo dormían con las mujeres que venían a adorar al Señor. De eso hablé la semana pasada. Y hoy veremos en la Escritura, en la palabra de Dios, la segunda parte del mensaje. Y para ello vamos por favor al capítulo 3 del libro de Samuel y en los versículos 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Voy a repetir esa frase porque ahí me dio el segundo punto del mensaje. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Observen, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Así que a mí me llamó poderosamente la atención esa frase cuando estuve repasando capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Samuel, que los hijos de Elí dormían en el templo, a la puerta, con las mujeres, vale decir, prostituyéndose. Y Samuel también durmió en el templo, pero junto a, en donde estaba el arca de Jehová. Qué interesante. Por eso yo le llamé el mensaje, ¿con quién duermes tú? ¿Con una mujer que no es tu mujer? ¿Con un marido que no es tu marido? ¿O tú duermes con la Biblia? Hace muchos años atrás, un misionero que estaba aquí en nuestro país, sabía que yo estaba estudiando con Jeff Adam. Y me dijo él a mí, ay, no me gusta ese Jeff. Y yo le pregunté, ¿y por qué no le gusta ese Jeff? Me dijo, porque una vez le oí decir que cuando él viajaba, su Biblia tenía que ir en su maleta de mano y colocado arriba en el avión. Y yo le pregunté, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Sabe que mi Biblia, esta es mi Biblia, la que uso todos los domingos de J, no sé si se han fijado, esta es tapadura. Esta la tengo del año 71 en mis manos. Puse el año cuando la compré. 3 veces la he mandado a empastar. La última vez me la llevó la hermana que anda por ahí. La hermana Nancy me la llevó a empastar. Y ya está, otra vez para ir a la clínica. Y eso la uso yo nada más. Esta no se la presta a nadie. Cuando yo voy de viaje, yo le dije a mi amigo, mi Biblia yo la ocupo de almohada, porque muchas veces he tenido que dormir en el suelo. Para mí la Biblia, y escuchen bien, así, la Biblia es simplemente un libro común y corriente, que me sirve aún de almohada. Pero cuando yo la abro, es la palabra infinita y pura, divina e inspirada de Dios. Qué interesante. Muchas veces, ustedes no saben cuántas veces yo la noche he despertado, a veces los domingos en la mañana, principalmente el amanecer del domingo, porque a mí el mensaje no me ha gustado. Y saben ustedes que vengo hace muchos años predicando capítulo, versículo por versículo, y no he hallado, a veces el día jueves, y no he hallado el tema para ese domingo.
Es más, cuando yo me juntaba con los jóvenes años atrás en la cocina, los días miércoles, el semillero bíblico, una vez le dije a los chicos, oye, yo tengo que predicar el domingo este pasaje y no hallo nada. Y este chico, Alex, yo le leí el pasaje y al ratito me dice, pastor, mire, aquí yo veo el título, la introducción, la conclusión y los puntos principales. Oye, ¿tú me lo puedes compartir para yo predicarlo? No hay problema, yo lo prediqué. A mí Dios no me habló nada, pero a él sí. Cuando uno abre la palabra de Dios, ella da vida. ¿Saben ustedes que en la Guerra Mundial, escuché a un misionero, descubrieron que miles de niños que los tenían en un orfanatorio, que habían muerto sus padres y sus madres en la guerra, descubrieron que los niños no se querían dormir, porque al otro día no tenían nada que comer. Estoy hablando en tiempos de guerra. Y a un hombre se le ocurrió darle una marraqueta, un pan a cada niño. Y cuando el niño tomó ese pan, lo puso entre sus manos, cerró sus ojos y se durmió, porque sabía que al otro día tenía algo que comer. La Biblia es lo que a nosotros nos da vida. Yo me preguntaba, ¿por qué este Samuel durmió donde estaba el arca? Bueno, dicho sea de paso, hay dos arcas. El domingo voy a hablar del arca, si estoy vivo. Hay dos arcas, el arca de Noé y el arca del pacto. Y ambos tienen un parecido. Ambos eran rectangulares y planas. Porque déjeme decirte una cosa, el arca de Noé nunca fue un barco. Fue una caja como esta caja. Porque el arca de Noé fue para solo flotar, no para navegar. No tenía proa, ni popa, ni estribor, ni babor. No tenía timón. Así que Noé no fue un capitán. El arca también del pacto era una caja, que vamos a estar hablando la semana entrante. Yo me pregunté, ¿por qué Samuel no lloró? Porque la Biblia no lo registra. Si la Biblia no lo registra, el Espíritu Santo de Dios lo habría dicho. Siempre el Espíritu Santo a las cosas aún finas en la Biblia lo dice. Pero ¿por qué este niño Samuel no lloró cuando su mamá lo dejó a los 5 años de edad en el templo? ¿Te has preguntado? Yo primera vez que se me ocurre esa pregunta. ¿Por qué no lloró? Cuando un niño es arrancado de los brazos de la madre, ese niño llora mucho. Sobre todo cuando es varón. Porque los varones, usted sabe, son llorones, son mamones, son molestosos, son gritones, flojos y todo lo que usted quiera. Pero mi mamita me dijo que yo no era así. ¿Por qué no lloró? ¿Por qué no hizo escándalo? ¿Por qué ese niño se resignó a vivir con un viejito que podría ser más que su abuelito? ¿Saben? Yo me pregunté y el Señor me mostró un versículo que lo quiero compartir y se encuentra en el Salmo, capítulo 4. Que cuando leo este versículo me da pena y me da rabia. Muchas veces me da rabia. Sí, creo que es 4. Lo tenía abierto, se me fue. Claro. Voy a buscar mi ayudante. Sí. Observen. Dice 4:8 de Salmos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo creo que esta palabra llegó a la mente y el corazón de Samuel cuando su madre lo dejó.
cuando fue el destete. Creo que el destete más terrible fue ese, entre otros. Y él se quedó tranquilo y creció allí. Al igual que los chicos cuando les dan una marraqueta en la guerra, dormían en paz, porque sabían que el otro día por lo menos tenían un pan para comer. Porque no hay nada más triste que una guerra. Ahora bien, ¿con quién duermes tú? Ya vimos, los hijos de Eli la semana pasada durmieron con las mujeres que venían a velar y a ofrecer sacrificio a Jehová. Y este Samuel, capítulo 3, versículo 3, vayamos allá. No cierren en Samuel porque ese es nuestro pasaje. Samuel 3:3 dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, observen, donde estaba el arca de Dios. Qué interesante. Dormía donde estaba el arca. ¿Qué curiosidad tenía el arca? Hay mucha gente que le tiene miedo a los cajones, sobre todo los féretros. Conozco muchos. El mismo Michael. Pobre Michael. Cuando vivía aquí, yo lo llamé a la visa, oye Michael, disculpa, hoy día vamos a tener una persona que está velando, me llamaron y prestamos la iglesia. Ay, pastor, yo no iba a dormir a la iglesia, se iban donde el José Luis Miguel. Sí, a dormir esa noche. No, un muertito no. Y una vez tuvimos dos, uno simultáneo, uno en la sala de matrimonio y otro acá de una gente que era creyente y ni los conocí, me pidieron por favor y mi mamita me pidió que la veláramos en la iglesia, bla, bla, ya tráigalo. Un muerto que te va a hacer nada si está muerto, pero está ese miedo, ese temor. El arca tenía la particularidad que se asemejaba a esta cajita. Dios hablaba a través del arca. Dios se manifestaba a sus líderes a través del arca. Así que ¿con quién se acostaba Samuel? Yo me preguntaba. Al lado de Dios, ¿qué miedo iba a tener? Más mejor, como dicen por allí, es dormir con Dios que dormir con un viejito que estaba medio ciego. Qué interesante. Si tienen su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, vamos al capítulo 25. Éxodo 25. Y observemos en el versículo 21 y 22. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, versículo 22, capítulo 25 de Éxodo, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios hablaba por medio del arca, con una voz audible. Qué interesante. Qué interesante lo que dice aquí la Escritura. Así que este joven o este niño comenzó durmiendo al lado de donde Dios hablaba. Curioso. Pero sabemos por la historia y lo que vamos a ver que Samuel nunca, hasta la fecha que vamos a ver ahora, hasta el momento que vamos a ver en este pasaje, capítulo 3, Samuel nunca todavía había oído la voz de Dios. No conocía el timbre de la voz de Dios. Samuel, por consiguiente, por eso él fue un hombre obediente. Obediente. Capítulo 3, versículo 10 de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Observen. Y vino Jehová y se paró y llamó como la otra vez Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye.
Dios 3 veces había llamado a Samuel. Y en las 3 veces Samuel se levanta y corre al dormitorio de Elí y le dice, heme aquí. Después de la 3ª vez, Elí se da cuenta, siendo el sumo sacerdote, que Dios estaba hablando al niño, en lugar de hablarle a él. ¿Por qué? Porque Elí ya había perdido la sensibilidad de Dios. Ya había un hombre perdido la voz de Dios. Ya no distinguía la voz de Dios y Dios tuvo que hablarle a este niño. Esa fue la razón por la cual Dios le concedió a Ana este hijito cuando ella abrió su corazón a Dios, porque Dios sabía que el sumo sacerdote ya no era capaz de distinguir la voz de Dios. Y Dios le concede la petición y le da a ese hijo varón, y ella, como una mujer de palabra, al cumplir la edad del destete, ella lo lleva al templo, lo ofrece a Dios y le dice a Elí, por este niño yo oraba, no estaba ebria cuando vine a orar por él años atrás. Dios dejó de lado al sumo sacerdote para hablarle a un niño. Después de la 3ª vez, el sumo sacerdote se da cuenta que es Dios quien hablaba al niño. Y le dice, si Jehová te habla, dile, habla, porque tu siervo oye. Y así fue. Por primera vez, Samuel oye la palabra de Dios y le dice, habla, porque tu siervo oye. Qué interesante. Vayamos, por favor, al capítulo 3, versículos 4 al 8. Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué interesante. Después de 3 veces, el sumo sacerdote entiende que Jehová era quien llamaba al muchacho. Samuel nunca había oído todavía la voz audible de Dios. Dios siempre ha tenido relación con el hombre. Dios siempre ha hablado con el hombre. Desde un inicio Dios hablaba con voz audible a Adán. Y se comunicó con él. Aun cuando Adán había desobedecido, Dios le siguió, le buscó, le encontró y le habló. Dios siempre ha hablado a la humanidad. A través del arca, a través de los profetas. Pero como dice en el Testamento, ahora Él nos habla a través del Hijo, por medio de su bendita palabra, la Biblia. Dios habla al hombre. Pero muchas veces nosotros no le queremos oír a Él. Muchas veces. Nos tapamos los oídos. Muchas veces. Pero Dios siempre ha querido hablar, porque Dios siempre ha amado al hombre, a pesar, lo mismo que su pueblo. Dios sabe, Dios siempre supo todo lo que su pueblo iba a hacer con su hijo amado, siempre lo supo, pero Dios ama a Israel por sobre todas las cosas, y Dios va a hacer cumplir su profecía para Israel, sea como sea Israel. La palabra de Dios, mi hermano, se va a cumplir al pie de la letra.
quiera el hombre o no quiera, pero la Biblia se va a cumplir, porque así lo dice la misma Biblia. La Biblia es veraz, como dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Así que la Biblia es verdad. Todo lo que ella dice, Dios siempre ha querido hablar. Por consiguiente, Samuel aprendió a someterse. Una palabra que cuesta mucho. Un pastor conocido mío me confesó, antes de venir a nuestra iglesia una vez a predicar: pastor, quiero que sepa que a mí yo tengo un problema, porque él habló con otro pastor que quería venir para acá. Y el otro pastor le dijo: bueno, tú tienes que someterte a lo que el pastor David te diga o el itinerario que él te diga. Y apenas llegó aquí me dijo: pastor, quiero que sepa que a mí la palabra que más me afecta es la palabra sometimiento. Qué extraño. Muy extraño, yo no lo entiendo. No lo entiende usted, porque por el trabajo que tiene usted tiene que estar sometido. Sin embargo, este joven, Samuel, aprendió a someterse a la voz de la que le dijo su padre espiritual, en este caso Elí: ve y acuéstate, yo no te he llamado. Y 3 veces el mismo cuento, la misma historia. Él corrió: yo no te he llamado. 3 veces, ve y acuéstate. Después la tercera: bueno, si te oyen hablar, bueno, habla, porque tu siervo oye. Se sometió y obedeció al servidor de Dios, al sumo sacerdote, en este caso a Elí. Pero también este joven Samuel se sometió a la voz de Dios. Capítulo 3 del libro de Samuel, versículo 9. Observemos, 3:9. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como en otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Entonces vemos un hombre obediente. Se sometió a la voz del sumo sacerdote Elí, hizo lo que Elí dijo y le refiere las mismas palabras que Elí le dijo a Samuel. Samuel se las dice a Dios: habla, porque tu siervo oye. Qué interesante la obediencia. Dios entonces se le revela a él, a Samuel, por primera vez. ¿Cuándo fue la primera vez en que Dios se te reveló y te habló a ti? Tal vez el día de la salvación tuya, o tal vez el día que entendiste que eras pecador, pero por ABC no quisiste reconocer. Pero Dios a ti te habló una vez. Si tú me dices que no te habló Dios, eres un mentiroso, no estarías aquí. Y porque Dios nos habló y nos perdonó, estamos aquí. Claro está que Dios no te habló a ti ni a mí con una voz audible, sino a través de lo que su palabra bendita, la Biblia, dice. Y es por eso que estamos aquí hoy, porque Dios nos habló una vez. Y desde esa vez que creímos en Él, procuramos seguirle y servirle. Entonces se le revela aquí por primera vez. Versículo 7. Observen que lo leímos hace un rato. Samuel no había conocido aún la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le ha sido revelada. Entonces ahora por primera vez ya sabe que esa voz era la voz de Jehová Dios, según lo que Elí le había dicho a él. Ahora, en el capítulo 3, versículo 11, veamos lo siguiente. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que Dios tiene que decirle a este joven de lo que va a ocurrir a Israel en ese entonces!
Porque en ese entonces no había la voz de Dios con frecuencia. Nadie predicaba la palabra de Dios. Nadie hablaba de Dios. Y vamos a entender por la semana entrante a la condición que llegó Israel y lo que Dios tuvo que hacer por la dureza de sus corazones. Y Dios, lastimosamente, en lugar de hablarle al sumo sacerdote, elige hablar a un jovencito como los que están aquí en esta mañana, que están con un corazón sincero, limpio y puro, para revelar a Israel lo que va a ocurrir por apartarse de la palabra de Dios, de menospreciar la palabra de Dios. Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que Dios elige ahora a Samuel y le habla a Samuel su palabra. Samuel entonces no solo fue obediente a Dios, sino que también Samuel llega a ser un joven honesto, transparente. Dios le revela todo su plan a él. Fue un joven honesto. ¿Qué significa honestidad? Significa compostura, decencia y moderación en la persona, en acciones y palabras. Capítulo 3, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, esto es Elí. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Dios le cuenta a Samuel lo que va a ocurrir a Israel y cómo en un día va a morir Elí y sus 2 hijos. Se lo revela todo. Esa noche, que fue la noche más corta para Samuel, porque 4 veces se levantó su cama. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, mi hermano, que has despertado en la noche y después no hay caso, no te puedes volver a dormir? ¿Cuántas veces te ha pasado? A los jóvenes, no, nunca les pasa porque ellos se ponen un ladrillo en la cabeza. Pero a nosotros que ya estamos viejitos nos pasa mucho. Nos pasa mucho. ¿Sabe que Dios les revela todo eso? Al otro día, cuando se levanta Samuel para hacer los oficios, correr la cortina y hacer todas las cosas, apagar las lámparas, y bueno, el otro viejito lo había apagado hace mucho tiempo, Elí lo llama y le dice, cuéntame todo lo que Dios te dijo y no me escondas nada. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Y Samuel le reveló todo. Absolutamente todo. No le escondió absolutamente nada. Capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Observen, 19. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel nos reveló todo y no dejó caer ninguna palabra. Le contó pero absolutamente todo. Hay mucha gente, y yo he conocido a mucha gente, que no le gusta oír todo el consejo de la palabra de Dios. Me viene a la memoria en este momento unos hermanos en Cristo que venían a nuestra iglesia, y cuando yo predicaba el amor de Dios, en ese tiempo era la entrada por esta esquina,
y todo, y yo sería como costumbre a despedirme de los hermanos, y él me abrazaba y me apretaba. ¡Ay, qué lindo el mensaje! Cuando yo hablaba del amor de Dios. Pero cuando yo no hablaba de eso, no me decía nada. Al contrario, se enojaba y me miraba raro, y no se despedía. Qué extraño. Solo le gustaba lo dulce y no lo amargo. ¿Y saben ustedes que lo amargo muchas veces hace mejor a la salud que lo dulce? Todo lo dulce daña al cuerpo, pero lo amargo sana el cuerpo. ¿Sabían eso? Tengo un concuñado que lo que fuimos a ver a su esposa en la semana y por primera vez le dio una agua de natre con no sé qué otra cuestión era. No me acuerdo qué otra cuestión, pero hacía un color, el color que tenía era un vaso verde, estaba el color, yo lo miré por arriba, un color como color de chicha de uva, porque me lo entero. Y un día llega una de las vecinas que a veces viene a llevar a mi cuñada para llevarla al baño, y la mujer curiosa entró y vio en la mesita de centro, como yo entré y vi ese vaso con ese jugo. Y la mujer curiosa, vecino, le quise decirle, está tomando de la buena. Y él le dijo, no, vecina, es una hierba, es mala, es muy mala. ¿Quiere probar? No, pero insistió que era un combinado. Y él le convidó. Y solo untó sus labios. Hizo un tremendo escándalo. Y yo la vi ahora y le tomé un buen poco. Mala la cuestión. Pero él esa cuestión cura la diabetes. Le dijeron hace mucho tiempo que tenía principio de diabetes y él se fue al otro extremo y viene años tomando esa hierba. Él no come, de que lo conozco, nunca come nada dulce. Torta, pasteles, caramelos, nada más, nada. Se cuida como niña bonita. Yo le dije, te voy a vivir 1000 años. Las cosas amargas ayudan a la salud, al cuerpo. Pero nosotros le echamos todo lo dulce y no sabemos cómo estamos, con lo dulce estamos envenenando nuestro cuerpo. Y no dejó caer ninguna de sus palabras. Le contó todo lo que dice el consejo de la palabra de Dios. ¿Dónde dormía este joven? Al lado del arca, junto al arca. Para mí, el arca es un cuadro de la Biblia. Él dormía con la Biblia en su velador. ¿Qué tienes tú en tu velador? No me lo digas, pues yo lo sé. Tu celular. ¿Sabías tú? Estúdialo. ¿Sabías tú el daño? Escucha bien. ¿Sabías tú el daño que produce a tu cuerpo y a tu cerebro tener tu celular en tu velador? Si quieres llegar a viejito, a tener la edad que yo tengo, tira el celular lejos. Déjalo en el patio, pero no en el velador. Es tremendamente dañino tener esa cuestión. Todo lo electrónico que nos están ofreciendo, que es maravilloso, ahora y todas las cuestiones esas. Como las cajitas, ¿cómo se llama? Del Wi-Fi, ¿cómo se llaman las cajitas? Con la antenita es esa. Los decodificadores. Colócalo lo más lejos de tu casa. Y cómprate cable y por cable tráelo acá. Pero tener un decodificador, sobre todo donde hay niños, daña muchísimo el cerebro de los niños. Los decodificadores. Y así están matando a la humanidad. El arca. Es mucho mejor tener la Biblia. Pon tu Biblia en tu velador si tienes que colocarla de almohada. Hasta ahora Dios no se ha enojado conmigo porque yo la coloco de almohada sobre todo cuando voy a la selva. Yo he estado en la selva, en lugares de confianza, le he dicho, hermano, yo he dormido. Y lástima que el hermano Adrián no está, pero gracias que está su esposa y su hijo, que lo vi por allí. Yo he dormido con Adrián en cama de faquir, en Iquitos, para que puedan entenderme. Claro, no tiene clavo.
Pero es pura madera, no como los palitos que ponemos aquí, lleno de madera en bruto, porque no se conoce la madera en Iquitos, la madera cepillada, nunca he visto en mi vida madera cepillada, sé que la cortan con esa sierra, no, motosierra, y queda la cosita, y un colchón de espuma así, que cuando uno se acuesta, es igual que la nada, igual que la nada. Y ahí es donde sirve la Biblia, de almohada. Yo lo ocupo muchas veces, por eso la pobre se me aja. Muchas veces. Es mejor tener la Biblia en el velador que tener el celular. Para la salud. Aún para la salud. El arca para mí es un cuadro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es, hermano, lo mismo que lo era el arca, es la palabra de Dios. Quiero mostrarle un cuadro maravilloso. Se encuentra en Lucas. Observen, por favor, los que son buenos para leer la escritura. Lucas 16. Vemos aquí en Lucas 16, que es muy conocido este pasaje, de rico y Lázaro. Pero solo vamos al versículo 29. Este hombre rico, estando en el infierno, sufriendo, pidió ayuda. Abraham oró, era un judío, oró a Abraham, dijo: Padre Abraham, por favor envía a Lázaro que me moje la punta de su dedo en agua y pase por mi labio que estoy en este lugar de tormento. Él le dice, lastimosamente estás orando fuera de tiempo, ya se acabó, ya tú te moriste y estás perdido. No hay vuelta, es lo que dice la Biblia. Pero observen, y él tenía 5 hermanos, observen el versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Cómo concluye? Óigalo. ¿Quién está diciendo Abraham a este judío? Tienen la Biblia hebrea. Moisés, el Pentateuco y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Tienen la Biblia. Lee la Biblia. Porque este hombre le dijo: ay no, Padre Abraham, si van de los muertos, salgan de la tumba a hablarle a mis hijos, a mis hermanos van a creer. Naranja ni perachina. El hombre no va a creer aunque salgan muertos. Porque Dios dejó la luz. Este es el faro. No muertos. Años atrás nos engañaron a todos nosotros, muchos. Yo estaba recién en el camino del Señor cuando dijeron que había unos hombres que estaban perforando para la tierra, perforaban mucho la tierra, y después cuando llegaron muy abajo descubrieron quejío de gente. Y dijeron: ay, deben ser las voces de la gente del infierno. Y muchos temblaron, muchas cosas. Faramayas, como decía Barnabas Collins en una teleserie que daban cuando era chico. Le decía a Willy. ¿Se acuerdan de Vampiro Barnabas Collins? Faramaya, Willy. Tenemos la Biblia. El hombre tiene la Biblia, la palabra de Dios. Tienen a Moisés y los profetas. Óiganlos a ellos. Es lo que tenemos que predicar. No cuentos, pero a la gente le gustan los cuentos. Conversaba con un hermano en Cristo que el pastor donde asistía le contaba cuentos. La gente es maravillosa. Qué lindo estuvo el mensaje porque el pastor nos contaba cuentos. Qué lindo. Y después se fueron al infierno. Por culpa del pastor, porque a él le encantaba escuchar los cuentos y no la palabra de Dios. Yo no quiero que nadie de los que me escucha a mí se vaya al infierno y me culpe a mí. Porque si no, yo voy a recibirlo. Nalgazos de parte de Dios. Y déjeme decir una cosa: Dios pega fuerte. ¿Han escuchado un dicho popular, por ahí popular, que dice: Dios castiga pero no a palos? Los palos se pasan, los machocones se pasan. No, Dios castiga fuerte, hermano. Peor que con toalla mojada. Dios nos dejó la Biblia porque ella es la luz. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. 2 cosas siempre van en mi mochila. Siempre, donde quiera que yo vaya. Y se me olvidó de traerla, no sé por qué no sé. Uno es la Biblia. Y otro es una pequeña linterna que siempre va en mi bolsillo de afuera. La linterna. Donde quiera que voy. Ahí, arribita la Dios. En mi y yo siempre me fijo, arribita.
Pasa algo en el avión, ya yo sé en qué puerta arriba está mi Biblia y yo con los ojos cerrados, o yo puedo llegar allí, abrir en qué bolsillo de los 3 de mi mochila está la linterna. Interesante. ¿Y saben dónde yo dejo mi linterna en las noches? Bajo mi cabeza en la almohada. Por si aparece, ustedes se ríen. Siento algún bicho, alguna cosa, pum, saco y yo veo. Hasta ahora no ha pasado nada. Pero yo me cuido. Yo me cuido mucho. Es luz, la Biblia. La Biblia es agua. Agua. 15:3 de Juan. Observen, el mismo Señor Jesucristo hablando aquí, recuerde que estamos hablando con quién duermes tú. Samuel durmió junto a el arca. 15:3 de San Juan. En el 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia nos lava, porque al leer la Biblia, ella nos muestra el pecado que tenemos. Por eso que Santiago y otros pasajes nos dicen que la Biblia es el espejo. Es un espejo, la compara con el espejo. ¿Para qué sirve el espejo? ¿Para qué sirve? ¿Es útil un espejo? Claro que es útil. ¿Sabe que en la selva no hay espejos? Ahora, por primera vez, en el cuarto que estuvo el pastor Ramiro, me puso nuestro cuarto, me cambió mi cuarto de la casa de él a otro, que sí, en este baño tenía espejo, que cuando entro casi me asusté, donde me vi. Por tiempo, yo tengo que afeitarme sin espejo y peinarme. Bueno, ahora no me cuesta nada, pero muchos dicen, ¿cómo no se hace sin espejo? Hermano Ángel, ¿cuál es el espejo para afeitarse cuando no hay espejo? Tú me lo enseñaste una vez. Con esto. Exactamente. Con esto. ¿Uno está bien afeitado? Ah, sí. Sí. Con esto. Yo por eso me acuerdo de este muchacho cuando me estoy afeitando sin espejo. Con esto. Ah, sí, estoy bien. Listo. Es el espejo. La Biblia. Para Samuel, la Biblia era importante. Dormir junto a esa caja llamada el arca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué importancia tendrá este bendito libro, hermano? ¿Es importante para ti la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué es importante para ti la Biblia? Hace muchos años atrás yo descubrí estos versículos que se los quiero mostrar. Yo lo descubrí, no lo leí en ningún libro. Y lo comparto a la iglesia, un hermano que ahora no se congrega con nosotros, pero que le gustaba mucho leer la Biblia. Y yo le digo, miren lo que descubrí. Y cuando lo cuento, él así abrió sus ojos, terminó el mensaje y me dice, ¡ay, qué maravilloso! Yo nunca me he dado cuenta de aquello. Veamos la importancia que tenía el arca y la importancia que tiene la Biblia. Déjeme decir una cosa, importancia que tenía porque hablaba. El arca de Jehová, el arca que hicieran en el tiempo de Moisés existe. Por eso fue hecha de esa madera y enchapada en oro, porque esa madera era extremadamente duradera. Nunca olvides que Dios es el creador de los árboles. Cada árbol tiene su gracia en su estructura, en su gen de cómo fue hecho. Porque sepan ustedes, para la tribulación, lo más importante de la tribulación será el templo de Jehová Dios en Jerusalén. Y no hay templo de Jehová Dios si no hay arca. El arca lo tienen los hebreos guardado. Está. Es muy, muy interesante. Vamos a la Biblia. ¿Por qué para Samuel era importante vivir junto y dormir junto al arca?
Pedro, como judío, nos va a enseñar. 1 Pedro 1, versículo 23. Y si tienen tu Biblia, por favor, subráyalo, hermano. Porque es muy curioso este versículo. Y espero que te abrir bien las pepas. Abre tus pepas. Y si no abres bien las pepas, te apretan mis lentes, que te van a ayudar a poder ver lo que dice. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Observa lo que el apóstol Pedro, judío, hebreo, nos enseña acerca de la Biblia. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No entendiste nada, pero no importa. Tengo preguntas. ¿Qué significa la palabra renacido? Volver a nacer. ¿Estamos? Bien, voy a leerlo ahora pensando, volver a nacer. Y estamos hablando de volver a nacer espiritualmente, no como decía mi hermano José Luis hace un rato en la escuela dominical, ahora en la predicación, cuando cantamos el himno, un hombre llegó hace noche a Jesús, tendrás que renacer. Y el hermano José Luis dijo, volveré a entrar por segunda vez al vientre de mi madre para nacer, como dijo Nicodemo a Jesús esa noche, ese día de noche. Porque ese Nicodemo, un judío extremadamente erudito de aquel entonces, el hombre más erudito, bíblicamente hablando, de aquel entonces vino Jesús de noche a conversar con Jesús cómo ser salvo. Y Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, volver a nacer, a renacer, que es lo mismo. Ahora, pensando en eso, 1:23 de 1 Pedro. Siendo renacido, vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por, ¿qué dice? La palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? El apóstol Pedro está diciendo que la Biblia también salva espiritualmente al hombre. ¿Por qué la Biblia salva? Porque la Biblia salió de los labios de Dios, porque la Biblia salió de los labios de Cristo. Cristo y la Biblia son una misma cosa. Dios habló por el arca. Cristo vino aquí a la tierra a hablar todo lo que Dios le dijo. Absolutamente todo. La Biblia salva. Es lo que Pedro nos está enseñando aquí. Santiago capítulo 1. Santiago 1. Observemos lo que dice en su versículo 21. Santiago 1:21. La escritura de la palabra de Dios dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué dice? Vuestras almas. Subraya ese versículo. Subraya. La Biblia salva. ¿Por qué la Biblia salva? Porque la Biblia nos habla de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia habla de Cristo. La Biblia exalta a Cristo y a Dios. Por eso que ella puede salvar. Y este hombre, este joven, Samuel, dormía junto a la Biblia. Para concluir, Samuel oyó y obedeció la voz de Elí, de su hermano, y la voz de Dios. Oyó y obedeció. Interesante. Samuel oyó la voz de Dios y la predicó tal y cual Dios le dijo. Cuando Elí le preguntó, ¿qué fue lo que te dijo? Él le contó todo, sin dejar caer ninguna de sus palabras a tierra. Hasta que Elí llegó a decir una frase que me conmueve. Porque aquel hombre, sí, la Biblia dice que era viejito. Sí, la Biblia dice que estaba ciego. Pero no era tonto, como dije la semana pasada.
Cuando Elí le cuenta todo, Samuel le cuenta todo a Elí, Elí llegó a decir, Jehová es Dios, haga lo que bien le pareciere. Elí entendió que Jehová Dios es Dios. Es Dios. Y Él hace su voluntad. Y nosotros tenemos que simplemente aceptarla. Y punto. Samuel creció y escuchó a Dios. Qué interesante. Qué interesante. ¿Habrá sabido Ana? Yo creo que ella lo entendió. Cuando entregó a su hijo, ella siempre supo que su hijo iba a crecer mejor en la casa de Jehová, en el templo de Jehová, que en su propia casa. Ella lo libró a su hijo de los hermanastros, de la burla, de la crítica, y lo puso en el mejor hogar que un niño, un joven pueda crecer, en la casa de Dios. Hoy, y aún del siglo pasado, los padres cristianos, que se llaman cristianos, para castigar a sus hijos, en lugar de quitarle el celular, en lugar de quitarle la televisión, en lugar de quitarle la fiesta, le quitan la iglesia. ¿Cuántos padres he conocido en mi vida que se enojan con los hijos? Ya, no van más a la iglesia, ni los sábados ni los domingos. ¿Cuántos? Y después está el resultado. Y después los padres lloran. Y después los padres criticando a Dios. Y pidiendo la oración. Ay, mi hijo me salió tal, me salió tal, me salió tal. Los hijos no salen. Cada padre y cada madre formamos a nuestros hijos. Somos los responsables. Qué interesante. Este hombre creció escuchando a Dios. Llegó a ser un profeta fiel de Dios. Capítulo 3, versículo 20. Primero Samuel. Voy a leer del 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fíjense que Jehová estaba con él, porque Samuel dormía junto a Dios. 20. Y todo Israel, observen, 3:20, primero Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, ¿qué dice? ¿Qué dice? Profeta fiel. Profeta fiel de Jehová. Qué interesante. ¿Por qué? Porque él entendió que aquí, en la Biblia, en el arca, había vida. Había vida. Con Dios hay vida. Muchos hoy en día creyentes estudian la Biblia para discutir de ella. Como el hermano Carlos Arena decía en la clase con la dominicana de día. No, a mí no me gusta discutir, yo tengo problemas cuando hablo con creyentes. Porque al creyente le gusta buscar en la quinta pata al gato, y los gatos no tienen quinta pata, la quinta se macola. Pero siempre le andan buscando cosas que no tiene. ¿Cuántos? En lugar de abrir la boca y predicar el Evangelio. Si el Evangelio que salva. Tú puedes hablarle de profecía a un individuo y llenarlo y hablarle de todo lo que va a pasar en el mundo. ¿Y para qué le hablas de profecía si ese hombre se irá al infierno? ¿No es mejor predicarle el Evangelio? ¿Para que se vaya al cielo? Hay cristianos que leen la Biblia para vivir como Dios quiere que vivamos. Ese fue Samuel. ¿Con qué? ¿Con quién o con qué duermes tú? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por esta palabra. Gracias por este niño y joven Samuel,
que concluye ya siendo un hombre con un testimonio de fidelidad desde Dan hasta Berseba. Todo Israel pudo entender, comprender y comentar, saber y entender que Samuel fue un profeta fiel de Jehová. Cada uno de nosotros, Padre, hoy en el siglo XXI debemos de preguntarnos: ¿qué opinas tú, oh Dios, de mí? ¿Qué opina la gente de mí? La diferencia lo hace la Biblia. No hay ninguna otra cosa. Solo la Biblia hace la diferencia. Yo te ruego, Padre, que tú seas con cada uno de mis amigos y hermanos aquí presentes, que cada uno sepa buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan: no encuentro en ellos contentamiento. Bendice nuestra iglesia, Padre, y apártanos en esta semana que hemos comenzado hoy de toda tentación, pecado e inmundicia, en los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.